En Rusia hay millones más de mujeres que de hombres. Y cuando la balanza se rompe, el amor deja de ser romántico y se vuelve competencia. Moscú, San Petersburgo, hielo y miradas que te escanean en 2 segundos. Y ojo, aquí existe un ritual donde entras sin ropa, sin teléfono y sin máscara, la banya. Vapor al límite, ramas de abedul en la piel y después nieve. Sufrimiento y placer en el mismo minuto. Quédate hasta el final y te mostraremos Rusia y sus múltiples facetas. En Rusia, las cifras no son simples datos. Se sienten como electricidad flotando en el ambiente. La balanza está inclinada con fuerza. Hay cerca de 11 millones más de mujeres que de hombres. 11 millones. Y ese desajuste, por más helado que suene, cambia por completo la dinámica social. Aquí, ser mujer suele implicar competir. No únicamente por romance, también por posición, seguridad, proyección y una vida más estable. Muchas crecen con una idea grabada a fuego. Si no resaltas, te vuelves invisible. Y lo llevan al extremo. De Moscú a Vladivostok, aparecen como estatuas de hielo avanzando entre asfalto y nieve. Altas, estilizadas, impecables, con un arreglo milimétrico, labios marcados y miradas que te clavan en el sitio. Pero esa estética no va de vanidad sin más. Funciona como recurso de supervivencia en un escenario donde los hombres escasean y con frecuencia son volátiles o poco comprometidos. En Rusia, quien espera demasiado suele salir perdiendo. Por eso el juego del interés no es tímido ni accidental. Muchas rusas no se frenan al insinuar, al empujar, al provocar. Y el extranjero lo percibe al instante. Hay quienes llegan con la fantasía de encontrar una reina fría que de pronto se derrita por dentro. Y a veces terminan enredados. La rivalidad femenina alimenta un magnetismo fuerte, sí, pero también una carga emocional intensa que puede arrasar. Aquí no existe el medio gas, ni en el afecto ni en el portazo. Cuando te sostienen la mirada, no están improvisando, están midiendo, calculando, decidiendo. Y cuando deciden, no sueltan con facilidad. En este tablero, el arte de atraer se parece a un duelo constante y de vez en cuando a una guerra sin manual. Bienvenido al lugar donde el frío templa cuerpos de fuego y donde la belleza no aparece por accidente, se vuelve requisito. Moscú no es solo un punto en el mapa, es una frase dicha en voz alta. Un escaparate del músculo imperial, del rigor soviético y del derroche afilado de la Rusia contemporánea. Y el viaje arranca en su núcleo, la Plaza Roja. Apenas la pisas, la escala te aplasta. El empedrado parece guardar siglos debajo de tus suelas, y el aire vibra con una mezcla rara de triunfo y herida. Por ahí pasaron formaciones militares, celebraciones oficiales, cambios de época. Pero lo que más golpea no es el tamaño, es el perímetro. A un lado, como salida de un sueño febril, aparece la Catedral de San Basilio. Sus cúpulas de colores se enroscan como un mosaico hipnótico, casi imposible de mirar poco tiempo. Tiene aspecto de cuento, aunque nació ligada a conquistas violentas y a la obsesión del poder por dejar huella. A poca distancia, el Kremlin domina con una autoridad silenciosa. Murallas, torres rojizas, una ciudad fortificada dentro de la ciudad. Adentro conviven catedrales antiguas, palacios, instituciones y el centro formal del mando político. Y allí está el cañón del zar, enorme, intimidante, más símbolo que arma. Perfecto retrato de un país donde la imagen pesa tanto como el hecho. Luego llega el choque. Pegado a la misma plaza aparece el GUM, un templo del lujo donde el vidrio, la luz cálida y la ornamentación convierten el consumo en espectáculo. Alta costura, joyas, cafeterías finas y ese helado famoso que sigue apareciendo incluso cuando el invierno muerde. Es la mezcla rusa. Pasado y presente conviviendo sin pedir disculpas. Porque Moscú no sabe ser discreta. En avenidas amplias desfilan coches de alta gama, mujeres vestidas como si cada día fuera una pasarela, y un paisaje urbano que alterna bloques soviéticos con torres de cristal. Y cuando se hace de noche, la ciudad cambia de piel. En zonas cercanas al Kremlin, tras fachadas anodinas, se esconden locales privados.
clubes casi clandestinos, búnkeres reciclados en discotecas donde el silencio político se convierte en golpes de bajo. El hielo se derrite dentro de las copas, la gente se suelta bajo luces rojas y la historia parece quedar lejos, como si el invierno fuese un recuerdo. Moscú también respira fe. Las iglesias ortodoxas, con cúpulas doradas, brotan entre el ruido urbano. Dentro, el incienso se enrosca entre íconos y murmullos. Hay un fervor que no se anuncia, pero se siente. Una reverencia antigua por lo sagrado que convive, sin pudor, con la ostentación más agresiva. Esa es Moscú, mística y material, áspera y bella, brutal y atractiva. Aquí las contradicciones no son fallos, son el plano. Y si caminas con los sentidos abiertos, entiendes que cada esquina tiene una historia lista para desacomodarte las ideas. Si Moscú es dominio, San Petersburgo es encanto. Esta ciudad no te embiste, te envuelve, te conquista con paciencia, con una elegancia imperial que se mete bajo la piel sin que te des cuenta. San Petersburgo fue el proyecto occidental de un zar fascinado por Europa. Pedro el Grande levantó una urbe sobre pantanos fríos, en desafío a la naturaleza, al enemigo y al sentido común. El resultado es una pieza de arquitectura viva, piedra, agua y dorado. Caminas por el malecón del río Neva y te rodean palacios, puentes, canales y fachadas que parecen extraídas de un lienzo barroco. Y en ese escenario aparece una joya inevitable, el Museo del Hermitage. Es gigantesco, sí, pero también deslumbrante. No solo por sus obras, de Leonardo da Vinci a Rembrandt, de Henri Matisse a Pablo Picasso, sino por el propio edificio. El antiguo Palacio de Invierno, con dorados, escaleras interminables y salones que parecen preparados para una ópera real. Afuera, la ciudad palpita con un ritmo lento y seductor. Cerca se levanta la iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, de las más fotografiadas y, al mismo tiempo, de las más marcadas por la tragedia. Se construyó en el lugar exacto donde asesinaron a Alejandro II de Rusia. Por fuera es un exceso hermoso. Mosaicos, azulejos, cúpulas bulbosas en colores vivos. Por dentro, el dorado y los íconos generan una sensación difícil de resumir, como si el arte y la muerte se abrazaran sin pudor. Al otro lado del Neva, la Catedral de San Isaac se impone con tamaño casi irreal, como obra de gigantes. Su cúpula dorada domina el horizonte, y desde su mirador la ciudad se abre completa. Una alfombra de canales, puentes y tejados oxidados con un romanticismo frío. Pero si el tema es el lujo con pulso de tentación, es imposible pasar por alto el Palacio de Peterhof. Le dicen el Versalles ruso, aunque no falta quien asegure que lo supera. Hay cascadas diseñadas a mano, parques que parecen no terminar nunca, surtidores que bailan como si siguieran una partitura y una panorámica abierta hacia el Golfo de Finlandia. Se cuenta que, al caminar por sus galerías, todavía se percibe el retumbar lejano de los bailes imperiales, las maniobras discretas de las cortesanas y confidencias que solo han escuchado las paredes cubiertas de oro. Y por si fuera poco, San Petersburgo carga también con el espíritu de un poeta condenado. Aquí pasaron su vida, y a veces su final, varios de los escritores más turbulentos de la tradición rusa. Pushkin, Dostoyevsky, Gogol. Sus calles parecen impregnadas de tinta, intrigas sombrías, delirios románticos, tragedias que se leen sin abrir un libro. Las librerías resisten, pegadas a cafés donde se discute de arte, filosofía, política o de amor, que para muchos rusos suele doler más que cualquier otra cosa. Pero no todo es nostalgia. Al caer la noche, la ciudad prende el fuego. Bares pequeños y cercanos, clubes escondidos bajo tierra, celebraciones en azoteas donde el sol, en verano, se niega a desaparecer. En junio, durante las noches blancas, el cielo no llega a oscurecer del todo. Es un hechizo extraño. La gente aplaza el sueño, las parejas se abrazan junto al río, músicos improvisan en las esquinas, como si la ciudad olvidara el reloj y eligiera vivir sin freno, aunque sea durante unas semanas. San Petersburgo no te arrastra,
te rodea, y cuando por fin te apartas, ya no sales intacto. El invierno en Rusia no funciona como una simple época del año. Es un examen. Una línea silenciosa que separa a los que solo pasan por aquí de quienes comprenden lo que implica habitar esta tierra. Y no se trata únicamente de temperatura. Se trata de la manera en que los rusos transforman el hielo en estética, costumbre y aguante. En Siberia, en Moscú, en cualquier región, el frío irrumpe sin pedir permiso. El termómetro puede caer hasta 40 grados. Los lagos se vuelven piedra. Los árboles parecen tallados en vidrio. Pero aquí, en lugar de escapar, lo convierten en celebración. En plazas cubiertas de nieve aparecen esculturas heladas que parecen fortalezas de un cuento del norte. Elefantes, palacios, criaturas míticas labradas con una exactitud casi inhumana. Todo reluce, como si el país entero hubiera sido espolvoreado con diamantes. En enero, muchas ciudades organizan el Festival del Hielo. Se levantan barrios completos hechos con bloques transparentes, encendidos desde dentro por luces que cambian de tono. Y hay una costumbre que deja a cualquiera con la boca abierta. El baño en hielo bendito durante la festividad ortodoxa del bautismo de Cristo. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, se sumergen en aguas abiertas a golpe de hacha tras persignarse. El impacto despierta, fortalece, limpia. Sí, hay gritos, pero también una sensación de triunfo. Porque si eres capaz de meterte en un agujero de hielo en enero, sientes que puedes con lo que venga. Y después de esa prueba extrema llega el otro rito mayor del invierno ruso. La banya. Una sauna ancestral donde el vapor lo ocupa todo y el cuerpo suelta tensiones como si estuviera cambiando de piel. Se entra sin ropa, sin prisa, sin pantallas, sin vergüenza. El calor trepa a 90, 100, incluso 110 grados. Se respira madera caliente, eucalipto, vaho espeso. Luego viene el golpe. Ramas de abedul, húmedas y aromáticas, que se usan para azotar con suavidad la piel. Parece castigo, pero se siente como placer raro. Dicen que activa la circulación, expulsa toxinas y mueve algo más profundo. Y después, con la piel encendida y el cuerpo empapado, se sale corriendo para lanzarse a la nieve o al hielo. Es un choque brutal de extremos. Fuego y congelación, dolor y disfrute, muerte simbólica y regreso. Para los rusos, la banya no es una costumbre. Es una ceremonia del espíritu. Un momento de descarga donde se habla de la vida, se llora, se suelta la risa y a veces se ama. Porque muchos aseguran que en una banya puedes conocer a alguien en una hora mejor que en un año de plática. En pleno invierno, cuando el mundo parece apagado bajo la nieve, Rusia hierve por dentro. En casa se sirve té negro con mermelada, sopas que levantan el alma, vodka que quema como un recuerdo. Y afuera, incluso con 20 grados, verás mujeres caminando con tacones, labios rojos y abrigos que dejan más piel de la que uno esperaría. No es falta de juicio, es postura. Porque el frío, en Rusia, no se padece, se somete. La fuerza de la Rusia pagana anterior al cristianismo no se extinguió. Solo se refugió en los territorios más apartados y en lo más profundo de la gente. En zonas rurales todavía se honra a los antiguos dioses eslavos. Perún, dueño del trueno. Mokosh, ligada a la tierra, la fertilidad y el destino. Veles, guardián de los animales y lo indómito. Estas creencias han sobrevivido por medio de símbolos, prácticas y mujeres que conservan el legado antiguo. Las vedmas. Y vedma no equivale a bruja al estilo occidental. En Rusia, una vedma es otra cosa. Una curadora, una orientadora espiritual, una mujer que entiende los secretos del suelo y la energía del cuerpo. Y aunque la Iglesia intentó borrarlas, nunca lo consiguió del todo. Cada año, durante el solsticio de verano, miles se congregan alrededor de fogatas en pleno bosque para celebrar Iván Kupala, la fiesta del fuego, el agua y el deseo. Mujeres con coronas de flores saltan sobre las llamas. Hombres y mujeres se buscan entre la neblina del amanecer
con la idea de que esa noche todo es posible. Es la noche en que las almas se sueltan y hasta el más incrédulo nota algo raro en el aire. Se dice que si dos personas brincan juntas la hoguera sin soltarse de la mano, su vínculo será para siempre. ¿Creencia? Quizá. Pero en algunos pueblos aún se acude a curanderas por asuntos de amor, salud o dinero. Se hacen nudos en pañuelos rojos. Se entierran monedas en cruces de caminos. Se dejan vasos de agua con cuchillos dentro de casa para cortar lo malo. El camino del Anillo de Oro es una ruta casi encantada que une ciudades medievales como Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir y Yaroslavl. Allí, los techos crujen con la escarcha del amanecer. En los mercados se vende miel, pan de centeno y queso ahumado como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Y las iglesias? Las iglesias parecen arrancadas de un sueño ortodoxo. Cúpulas en forma de cebolla, azules profundos con estrellas doradas. En invierno, esos pueblos se cubren de nieve y silencio. En verano, revientan los girasoles y los campos verdes se mueven como olas al viento. En cada rincón se respira fe, sencillez y belleza áspera. Pero si de verdad quieres entender la inmensidad del carácter ruso, entonces toca subirse al tren, el Transiberiano, la vía férrea más larga del planeta. Casi 10.000 kilómetros de rieles atravesando bosques, ríos, montañas, estepas y vidas. Desde Moscú hasta Vladivostok, cruza 8 zonas horarias y un océano de historias humanas. Gente que se sube con gallinas, acordeones, samovares y relatos para llenar una existencia. Dentro del vagón, el vodka corre como si fuera agua. Las conversaciones se vuelven densas, incluso entre desconocidos. Porque en el Transiberiano nadie va nomás de paso. Estás avanzando por el alma de un país y en plena travesía surge, como una aparición de la Tierra, el lago Baikal. El más hondo del mundo, el más antiguo y, para muchos, el más cargado de misterio. Se comenta que su agua sana alarga la vida y resguarda enigmas que ni la ciencia logra descifrar del todo. Cuando llega el invierno, el Baikal se solidifica, pero no como un lago cualquiera. El hielo queda limpio, transparente como vidrio, atravesado por vetas azules que parecen rutas de energía. Puedes pisarlo y ver hacia abajo más de 20 metros, oír cómo se queja y cruje bajo tus pasos y, si eres de los que sienten esas cosas, notar una presencia vieja, viva, observándote desde el fondo. Los pueblos nativos lo tratan como un ser sagrado. Chamanes de Siberia todavía hacen ceremonias en sus orillas, pidiendo permiso antes de rozar el agua. Ahí no se alza la voz, se habla bajo. Porque en el Baikal el silencio no es ausencia, es compañía. Y quizá ese sea el centro de Rusia, inmensa, contradictoria, llena de sabiduría callada y paisajes que te parten por dentro. Aquí no hay señal, ni poses, ni filtros. Solo tú, el viento, la nieve y una certeza que se te mete a los huesos. En esta tierra el reloj no gobierna, manda la naturaleza, y quien no aprende a escuchar, termina perdido. La cocina rusa es contundente, generosa y pensada para aguantar el clima. El clásico por excelencia es el borsch, una sopa humeante, de rojo profundo, hecha con remolacha, col, zanahoria, papa, cebolla y carne, por lo común de res o cerdo. Se sirve con smetana, una crema agria espesa, y pan negro. También están los pelmeni, pequeñas piezas de masa rellenas de carne molida, parecidas a ravioles. Se cuecen en agua y suelen llegar a la mesa con mantequilla, vinagre o crema agria. Los vareniki se parecen, pero cambian el relleno. Papa, queso, cereza o requesón, según la zona y el antojo. Los blinis son crepas finas que pueden ir dulces o saladas. Se rellenan con mermelada, miel, crema, caviar o salmón ahumado, y son comunes en desayunos y celebraciones. En muchos hogares no falta el alforfón, conocido como grechka, un grano energético, similar al arroz integral, que se sirve como guarnición con carne y verduras, o, en versión simple, con mantequilla. Para los meses más duros se prepara solyanka,
Una sopa espesa y con toque ácido, hecha con carnes ahumadas, salchichas, aceitunas, pepinillos encurtidos, limón y tomate. También está la shchi, una sopa de col muy antigua que puede llevar carne o hacerse vegetariana. Para acompañar, el pan negro de centeno es casi obligatorio. Compacto, con sabor marcado y muy llenador. En días festivos se ven platos como salmón al horno, la ensalada Olivier, conocida fuera como ensaladilla rusa, y pasteles como el kulevyaka, un hojaldre relleno de pescado, arroz y huevo. En bebidas, el té negro es básico y se toma a litros. A veces se endulza con mermelada en lugar de azúcar, pero si hay un emblema nacional, es el vodka. Limpio, sin sabores añadidos ni mezclas, servido muy frío en vaso pequeño y tomado de un solo golpe. No se brinda por brindar. Cada trago suele tener motivo y casi siempre va con comida. Embutidos, encurtidos, salmón, arenque, pan, pepinillos o conservas caseras. Son típicos los brindis largos, donde cada ronda tiene intención. Por la familia, por los que no están, por la vida, por el amor. En mercados y tiendas tradicionales aparecen caviar rojo y negro, setas en conserva, pescado seco y una gran variedad de ensaladas frías, muchas con mayonesa como base. En lo dulce destacan el medovik, pastel de miel, el napoleón, de capas, y los piroshki, bollos horneados o fritos con rellenos de carne, col o papa. Comer en Rusia es hacerlo sin escasez. En reuniones familiares la mesa suele reventar de platos que se vuelven a servir una y otra vez. Nadie sale de una casa rusa con el estómago vacío. La noche rusa es intensa, sobre todo en Moscú y San Petersburgo. En Moscú hay opciones para cualquier perfil. Desde discotecas de alto nivel como Soho Rooms o Gypsy, con terrazas, luces LED, música comercial y público con dinero, hasta sitios más alternativos como Mutabor o Rabitsa, enfocados en techno, house y propuestas experimentales. Varios clubes ocupan fábricas viejas o búnkeres soviéticos reciclados, con estética industrial, iluminación tenue y acceso controlado. A menudo no se permite grabar con el móvil, se exige vestimenta concreta y hay filtro en la entrada. En San Petersburgo, el ambiente tiende a ser más artístico. Hay bares con música en vivo, jazz o espectáculos performáticos, además de locales ocultos tipo speakeasy, a los que se llega por puertas falsas, escaleras traseras o contraseñas. Un ejemplo es el Kopitas Bar, citado en rankings internacionales por su exclusividad y coctelería de autor. En la escena underground también destaca Blank Club, conocido por su sonido fuerte, estética minimalista y política de inclusión. En general, los espacios alternativos pueden funcionar toda la noche. Arrancan cerca de las 11 y siguen hasta el mediodía siguiente. El techno tiene un peso enorme entre los jóvenes, especialmente en entornos postindustriales. Muchos eventos no se anuncian abiertamente. Circulan por invitación o por círculos privados. Al mismo tiempo, siguen los clubes más convencionales, con DJs internacionales, láseres, servicio VIP, botellas premium y shows. Los lugares más exclusivos suelen pedir reserva y un código de vestimenta estricto. En el lado informal, son comunes las fiestas en departamentos, casas rurales o incluso en vagones de tren estacionados en patios ferroviarios. El alcohol corre fuerte. Vodka, ginebra y cócteles potentes, y también abundan los karaokes, bares de shisha, narguile y sitios donde se mezcla música con juegos de mesa o cine alternativo. En pocas palabras, la noche en Rusia va desde raves enormes hasta reuniones pequeñas en sótanos escondidos. Hay de todo, pero muchas veces necesitas saber a dónde ir, con quién moverte y cómo comportarte para que te abran la puerta. Rusia es un territorio inmenso, difícil de encasillar y construido a base de contrastes. Arrastra una historia áspera, soporta un clima duro y sostiene una cultura capaz de juntar lo ancestral con lo moderno sin pedir permiso. En una misma calle puedes ver a una abuela horneando pan en un fogón de leña y, a pocos metros, a un chico escribiendo código desde un café con conexión rapidísima. Conviven templos ortodoxos con siglos encima y clubs nocturnos con tecnología de última generación.
Hay mujeres que afinan cada detalle de su apariencia para destacar en un panorama sentimental desequilibrado. Y también aldeas donde la vida parece haberse quedado congelada desde los tiempos de los zares. Aquí el frío está en el aire, pero no siempre en el trato. Si te aceptan, te abren puertas de verdad. No solo las de su casa, también las de su confianza. En Rusia no se sonríe por compromiso, se sonríe cuando nace. No se conversa por rellenar silencio, se habla con propósito. Y cuando llega el brindis, se dice lo que se siente sin rodeos. Rusia no es un país que se comprenda en una escapada. Es un lugar que se tiene que vivir, mirar con atención y respetar incluso cuando no lo entiendes del todo. Hay cosas que deslumbran, otras que incomodan y otras que simplemente no se parecen a nada en el resto del mundo. Por eso este video no fue una guía turística. Fue una mirada directa, sin maquillaje, a un sitio donde la belleza, el hielo, el misterio y la intensidad se cruzan todos los días. Suscríbete al canal si te gusta Rusia. Así es Rusia, y así te hemos mostrado varias de sus facetas.